escenario, plena Guerra Fría. Ahí comienza la era moderna de la ufología. En el año 1947, más exactamente un 24 de junio, hacia las 3 de la tarde. Ese día y a esa hora, un empresario llamado Kenneth Arnold volaba con su avioneta sobre el estado de Washington, más concretamente sobre el mítico Monte Rainier. Buscaba, junto a otros pilotos, los restos de un artefacto aéreo militar que días antes y sobre aquella zona había desaparecido con 32 hombres a bordo. A la hora del suceso, el cielo presentaba un aspecto limpio y radiante, ni una sola nube, visibilidad total. De repente, a Arnold un fuerte resplandor le incomodó. Venía desde su izquierda y hacia allí dirigió su mirada. Lo que tenía frente a sí no eran los restos del avión militar que buscaba, era otra cosa bien distinta, algo que jamás antes había observado. Aquel relámpago lo habían provocado 9 extraños artefactos volantes que se desplazaban en perfecta formación sobre el cielo a una velocidad próxima a los 1000 kilómetros por hora. Parecían, según se deduce de su testimonio, alas delta con la parte delantera redondeada y sin cola. No tuvo, desde el principio, duda alguna. Aquellas aeronaves se desplazaban de tal forma, en tal silencio y majestuosidad, que no correspondían a nada conocido. Pero lo importante de la observación de Arnold comienza a partir de su avistamiento. Y lo explicamos. Como hemos señalado, Arnold formaba parte de un equipo de pilotos que buscaba los restos de un avión militar con 32 pasajeros a bordo. Y como es lógico, en el aeropuerto de destino se encontraba lleno de periodistas que aguardaban la llegada de los participantes en la búsqueda. Y eso ocurrió con Arnold. Sin embargo, aquellos periodistas habían oído desde la torre de control afirmar al piloto que tenía frente a sí 9 extraños objetos volantes. Uno de aquellos periodistas de la agencia Associated Press, para más señas, le cuestionó acerca del movimiento que efectuaban aquellos ovnis, y su respuesta fue precisa. Le explicó que parecían platos lanzados sobre una balsa de agua rebotando contra la superficie. Minutos después, el periodista llamó a su agencia para comunicar el suceso, dictándola para darla a conocer a todo el mundo. El error llegó ahí, en medio de toda aquella cadena. Minutos después, la Associated Press rebotó aquella información en la que aseguraba que el citado piloto Kenneth Arnold había observado sobre el cielo de Washington 9 platillos volantes. Y en cuestión de horas, la fuerza de aquella noticia hizo que desde los 4 puntos cardinales del planeta comenzara a hablarse sobre platillos volantes, término que en realidad hacía referencia al movimiento de aquellos artefactos y no a su forma. Sin embargo, y desde ese momento, en todo el mundo se representó a estos objetos como tales. Hay un antes y un después en la observación de Kenneth Arnold, porque la fuerza mediática que rodeó al suceso provocó que la suya fuera la observación más publicitada del momento. Pese a ello, solo entre el 15 de junio de ese año y el 15 de julio, en Estados Unidos se produjeron un total de 853 avistamientos, a los que habría que sumar los ocurridos en el resto del mundo en esas mismas fechas, que fueron otros 600. En definitiva, aquella fue la primera gran oleada de la historia, y Kenneth Arnold, su gran protagonista. La popularización del fenómeno tuvo mucho que ver con el clima que se vivía. No obstante, la Guerra Fría acababa de comenzar, y aquellas naves que tantos y tantos testigos comenzaban a observar podían ser, pensaban muchos, armas de las potencias enemigas. Nadie por entonces hablaba de posibles seres de otros mundos. Eso llegaría después, cuando los militares comenzaron a estudiar el fenómeno.